Las resistencias en paralelo, como vimos anteriormente, era una configuración del siguiente tipo. Una conectada de forma lateral a la siguiente y a la siguiente. Teníamos R1, R2 y R3. El equivalente simplemente era 1 entre K, donde K era la suma inversa de la resistencia. Y era 1 entre R1 más 1 entre R2 y más 1 entre R3. Ahora vamos a tomar este circuito y le vamos a aplicar una fuente de corriente directa, como se muestra aquí. Observa que tenemos las tres resistencias que se encuentran aquí y le hemos conectado a estos dos burners una fuente de corriente directa, VCC. Tenemos aquí las tres resistencias. La corriente I tendrá que ser la misma al colocar la resistencia equivalente. Esto es muy importante. La corriente a la que nos referimos es la corriente que ingresa aquí. Si usted toma estas tres resistencias y las reemplaza por una sola equivalente, la corriente que había antes tendrá que ser la misma que la que hay ahora con una sola resistencia equivalente, ya que la resistividad será la misma. Usted ha tomado todas estas resistencias y ha obtenido una sola. Esta resistencia se opone de la misma forma que una sola resistencia equivalente. Veamos ahora un ejercicio. Tenemos aquí las tres resistencias en paralelo y la fuente de alimentación VCC. Colocamos las tres resistencias viéndolo ya desde dispositivo de montaje superficial. Le llamamos R1, R2 y R3. Tenemos una fuente a la cual le hemos colocado un voltaje de 3.7 voltios. Este voltaje irá hacia este terminal de aquí y el otro hacia la parte inferior. Bien, una característica principal que hay para elementos conectados en paralelo, más allá de que sean resistencias, puede ser diodos, condensadores, bobinas, etc. Es de que el voltaje a través de elementos en paralelo siempre será el mismo. Si aquí aplicamos 3.7 voltios, el voltaje para la resistencia R1 será de 3.7 voltios, para R2 de 3.7 y para R3 también de 3.7 voltios. Observa que todos, al estar en paralelo, el voltaje llega de la misma forma para una como para las demás, porque todas están unidas en la parte superior y en la parte inferior. Puede usted, además de esto, imaginar de que nos encontramos frente a un supernodo, que es la unión de varias líneas. Recuerde además, y esto lo repetimos mucho, de que el voltaje en componentes en paralelo siempre será el mismo. Esto no debe de olvidarlo, porque lo vamos a aplicar. Bien, suponga, como dijimos, que la parte superior es un supernodo, por lo tanto el inferior también lo será. Y aquí se puede observar mucho más claro cómo el terminal de la fuente positivo llega a la parte superior y este alimenta a todos estos terminales que se encuentran aquí. El terminal negativo va conectado a la parte inferior de estos tres terminales también. Es como si aplicamos un voltaje a todo este grupo de componentes. Por lo tanto, el voltaje que hay en todos será el mismo. Si aquí 3.7, aquí se aplicará 3.7 y este afectará a las tres resistencias. El voltaje en paralelo es igual para uno o más elementos. Y esto es así. Suponga el siguiente circuito, en el cual tenemos una fuente VCC y una resistencia. Le colocamos un valor de 3 voltios para nuestro ejemplo.
Si hacemos esto, a la resistencia que se encuentra aquí, R1 tendrá un voltaje de 3 voltios. Si nosotros conectamos una resistencia adicional, debido a que lo hacemos de forma en paralelo a la primera, también tendrá 3 voltios. Al colocar otra resistencia en paralelo, caerá el mismo voltaje. Y así sucesivamente para todas las resistencias que coloquemos en paralelo. Esto es algo muy importante y que pertenece también a una de las leyes de la electrónica, que el voltaje para elementos en paralelo será el mismo. La corriente que baja además por cada una de las resistencias trabajará en base a la ley de Ohm. Es decir, para esta línea, por ejemplo, podemos hallar la corriente. La corriente por la ley de Ohm sabíamos que era igual al voltaje entre la resistencia. Debido a que el voltaje para todos los componentes aquí en paralelo es de 3 voltios, entonces para el primero también será de 3 voltios. Y lo que nos falta para hallar la corriente es la resistencia. La resistencia en este caso es de 10K. 3 voltios entre 10K nos da un valor de 0.3 miliamperios. Cuando usted divida voltaje entre kiloohmios, el resultado estará en miliamperios. Y 3 entre 10 es 0.3 voltios entre kiloohmios nos da miliamperios. Entonces, según esto, podemos ver de que la corriente que bajará a través de esta línea será de 0.3 miliamperios. Para el siguiente caso, la siguiente resistencia que se encuentra aquí, sabemos que el voltaje también es de 3 voltios. Y la resistencia es de 10K, es igual que la primera, por lo tanto también bajará 0.3 miliamperios. Algo que debe de ir observando aquí es de que conforme pongamos más resistencias, de hecho la corriente irá aumentando, es decir, aquí ya va 0.3, aquí va 0.3 y la corriente que pase por esta línea irá incrementándose cada vez a medida que iremos colocando más resistencias. Aquí también caerá 0.3, 0.3 y 0.3. Por lo tanto, como bien dije, además al adicionar la resistencia se exige mayor corriente por parte de la fuente de corriente directa. Es decir, nos referimos a esta corriente que se encuentra aquí, que es la corriente total que pasa. Si solamente hubiera una sola resistencia, sería la corriente de 0.3 miliamperios. Y la corriente total sería 0.3, porque se encuentran en la misma línea. Al colocar una resistencia más, ya tenemos 0.3 más 0.3. Por lo tanto, la corriente total se irá incrementando. Si colocamos una resistencia más, ya tenemos 3 por 0.3. Y esta corriente seguirá incrementándose. Por lo tanto, puedo observar que a medida que colocamos más resistencia, también le exigimos a la fuente que nos entregue más corriente. Para futuros diseños de circuitos electrónicos, esto es algo muy importante, ya que no debemos de sobrepasar, en este caso, los límites de corriente que nos puede suministrar la fuente de corriente directa. Bien, con esto estamos finalizando entonces la clase de resistencias conectadas en paralelo y su fuente de alimentación de corriente directa.